Así comienza Crónicas y un café con Marita Régolo. Ya están allí. Les anticipo que vamos a tener un programa súper especial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Crónicas y un café, este encuentro que tenemos siempre donde nos permitimos conocer una historia de vida y pasarlo muy bien. Así que sean ustedes bienvenidos. Y hoy en particular quiero tocar el tema del miedo. Me resisto a los mecanismos sociales que aparecen para que tengamos miedo, porque eso nos vuelve inútiles para todo. El miedo te paraliza, ¿no? Me resisto a tener miedo y no tenemos que tener miedo. Claro, los robos, la inseguridad, las amenazas de bomba, las crisis sociales generan todas estas cosas, pero no tenemos que permitirnos acostumbrarnos al miedo. Porque si nos acostumbramos al miedo, entonces vamos a estar condicionados en nuestra forma de ser, en nuestra forma de movernos en todos lados. Y bueno, precauciones tenemos que tener cuando nos movemos por la calle, pero lo más importante es tratar de sentirnos libres a pesar de todas las cosas que nos pasan, pero no entrar en la psicosis del miedo, porque entonces sí, estamos absolutamente paralizados frente a las nuevas oportunidades que se nos pueden presentar en la vida. Y no tenemos que vivir de esa manera, tenemos que vivir con libertad, tenemos que vivir con confianza y con seguridad. Muchas de estas cosas faltan, hay un largo trabajo por recorrer, pero por supuesto que tenemos que seguir trabajando y viendo todas estas cosas. Antes de ir a nuestro invitado del día de hoy, que ya les anticipo que está nuevamente invitado, porque hemos hecho un programa con él, ha tenido una gran repercusión, a toda la gente le ha gustado mucho y me dijeron, ¿cuándo lo volvés a tener? Bueno, hoy vamos a tener al doctor Alberto D'Angelo sentado con nosotros para que nos siga contando más historias de la medicina y de su vida personal. Y quiero agradecer a la gente que me cuida. Pato, mi estilista, un beso grande para ella. A Gracielas, el Centro Integral para la Mujer. A las chicas, un beso grandote. A Sector Privado, Barrio Campo, kilómetro 315 de la ruta interbalnearia. Un lugar maravilloso para hacer una excelente inversión. Y a Verónica del Gimnasio Move, que como dice el nombre del gimnasio, me pone en movimiento. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, ya nos vamos a ir a nuestro invitado. El doctor Alberto D'Angelo, como les había dicho, se sienta en Crónicas y un café. La nueva Cooperativa de Seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Visitando Mundo Marino estarás apoyando nuestras acciones de conservación, de educación, de rehabilitación y reinserción de fauna marina. Mundo Marino, creando lazos para conservar. Sector Privado, Barrio Campo, más Club. Lotes desde 400 hasta 1300 metros. Exclusivos modelos de casas. 12 departamentos de un ambiente con estilo rústico. Ruta interbalnearia, kilómetro 315. Brindemos. Firme y sea parte. Viví la Valle todo el año. Sector Privado, Barrio Campo, más Club. Baco Club. Club privado de vinos. Mauro Razá Parfums, en las mejores perfumerías. Estás viendo Crónicas y un café con Marita Régolo. Bueno, y qué alegría me da estar nuevamente aquí en Crónicas y un café con un amigo como es el doctor Alberto D'Angelo, que ha generado que mucha gente nos haya dicho, yo quiero
seguir escuchando más sobre la vida de Alberto. Así que bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Marita. Es un gusto estar acá. Para nosotros también. Bueno, les recuerdo que Alberto tiene la matrícula nacional profesional 30.976. Él es médico, obstetra y ginecólogo y además es ex profesor adjunto consulto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y un amigo, cosa que además me encanta. Con él, con su esposa, con Marta, somos amigos, compartimos momentos muy lindos, pero la verdad que nos quedó chico el programa donde has estado con nosotros, nos quedó sabor a poco, ¿no? Hay muchas más cosas que podemos seguir charlando. Y Alberto, como médico obstetra y ginecólogo, bueno, tu experiencia es vastísima. Vamos a ahondar hoy un poquito más en la obstetricia. Dale, es interesante. ¿Por qué interesante? A ver. Y por la cercanía con los hechos vitales, ¿no es cierto? En general en obstetricia uno trae alegría, pero hay momentos muy bravos en obstetricia. Vos sabés que la muerte materna es una cada 3.000 partos, más o menos. Es muy infrecuente. En el hospital, que es la fuente de experiencia que tendrían que tener todos los médicos. Lástima que hoy en día muchos se vuelcan al sanatorio porque les pagan un poco más, pero el hospital es una fuente brutal de experiencia. Y a veces el hospital tiene enfermeras que son pachorras, ¿viste? Se quedan, no hacen demasiado, pero cuando hay una emergencia vital de la madre, porque todo el mundo va a tener una alegría cuando va a tener un parto. Sí. Pero nadie concibe la posibilidad de la muerte. No, claro, y cuando hay una inminencia de muerte materna, un riesgo importante de muerte materna, vos la ves la enfermera que era pachorra, que corre por los pasillos a buscar al anestesista, a buscar ayuda, a buscar sangre, se transforma en una aliada fundamental. Claro, ahí el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Ah, pero sí, en realidad en la guardia obstétrica, que es donde la fuente de toda experiencia, la guardia obstétrica, porque caen los casos crudos, los casos a lo mejor que nunca se habían hecho ver. Claro, yo estuve en el hospital San Fernando, donde yo fui jefe de servicio, y en la guardia te caían pacientes que venían remando con el marido de la isla y la ambulancia lo iba a esperar al muelle. Ay, mirá, y del muelle la traían. Y a veces la paciente venía convulsivando por una eclampsia, por ejemplo, y entre convulsión y convulsión seguían remando hasta llegar al muelle. La cargaban en la ambulancia y la traían al hospital. Dios, y ahí nos largamos con el tratamiento que era maravilloso porque aún así, con pacientes tan riesgosas, en la generalidad de los casos teníamos grandes resultados buenos en general. La gente en esos casos quizás no se había hecho ver en todo el embarazo, ¿no? Exactamente. Claro, iba cuando había un problema. En aquel entonces. Claro. Yo les tengo que aclarar que soy un médico de 51 años, que ya estoy retirado hace tiempo, ¿no es cierto? Y en esos 51 años ha cambiado mucho la medicina. Claro. Ha cambiado mucho la medicina. En aquel entonces, por eso nosotros siempre hacemos énfasis en la semiología, en el examen del paciente, ¿no es cierto? Porque en aquel entonces todo el secreto estaba en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra percepción. No había tanto adelanto en cuanto a tecnología de imagen. Tecnología, claro. Hoy hay mucho diagnóstico por imagen. Yo te digo, yo esperé cuando me jubilé, sí, me empecé a atender en el sanatorio, porque me daba como vergüenza volver al hospital para hacerme atender, ¿no es cierto? Antes sí, siempre buscaba a un colega y me solucionaba el problema. Esperé un mes a un especialista que me recomendaron clínico. Bien. Llegué allí al médico, le mostré los estudios, los miró, bueno doctor, qué bien. ¿Qué está tomando? Atorvastatina y aspirineta. Fenómeno, ¿quiere que le tome la presión? Perdón doctor, ¿me va a examinar? No, me dice, no. Bueno, la presión me la tomo yo. Claro. Digo. Por otra parte, si me hubiera examinado, hubiera encontrado que tengo un soplo en el foco aórtico y a lo mejor me hubiera pedido una ecografía del corazón para ver cómo está, un Doppler cardíaco. Y así es la medicina actual. Descansan en la tecnología. Si los estudios están bien, ¿Y qué te da las manos
al médico? ¿Qué le da las manos de conocimiento? Vos fíjate lo que yo te dije recién. Sí. Se hubiera perdido escuchar un soplo, ¿no es cierto? Uno cuando... Yo me acuerdo que una vez, y disculpa que me pongan en glótico, bueno, al contrario, te lo agradezco. Vieron unos médicos del servicio mío y me dice, D'Angelo, no se puede más atender 20 pacientes. Y venían con todos los papelitos de la atención, eran las 9 de la mañana, con todos los papelitos de las pacientes que ya las habían atendido. Digo, ¿qué es eso que tenés en la mano? Y la ficha de las pacientes que atendimos. Perdóname, ¿vos revisaste a alguna paciente? ¿La miraste? Porque uno ve entrar, vamos a centrarnos en los obstetrícia, ve entrar a la paciente obstétrica y si entra rangueando, ya empieza a pensar, fíjense la observación, en que puede tener una patología de la pelvis. La pelvis está modificada y entonces la atención del parto va a ser un poco distinta. Va a haber que pesquisar si esa malformación adquirida o congénita. O sea que desde que entra la paciente el médico ya puede, ya va estudiando, ¿no? Hay que mirarla a la paciente. Puede estar pálida, puede tener fatiga. Si uno se dedica a llenar la ficha y ni mira a la paciente, ya está cometiendo un error. Hay que semblantear a la paciente. No digo que mágicamente uno va a hacer el diagnóstico, pero uno la semblantea a la paciente y se hace una impresión. Mira, yo tengo una frase que acá todo el equipo lo sabe, que se llama todo comunica, que no la inventé yo, ¿no? A través de mi carrera, de la comunicación. Y todo comunica, lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo están dispuestas las cosas, qué nos ponemos, qué elegimos, todo comunica. Lo trasladamos a la medicina y ese paciente desde que entra al consultorio ya te está comunicando. Con toda seguridad. Con su cuerpo, con su postura, con su color, con todo le está comunicando también. Yo les digo a los médicos que hay que ser como Monk, el detective ese que siempre averiguaba todo para ver qué era lo que obsesivo pasaba. Era. Claro. En la inspección del paciente, en el interrogatorio del paciente, que es fundamental, porque viene una paciente obstétrica y vos le tenés que preguntar si tiene flujo, porque si tiene flujo, a lo mejor tiene una infección vaginal y va a ser una ruptura prematura de membrana. Entonces la podemos tratar. Bueno, pero de todo lo que vos me estás hablando de vocación de médico. ¿Por qué? Ahora me vas a contar, vamos a seguir charlando y tomando el café, vamos a ir al próximo bloque, y me vas a contar por qué elegiste ser médico y obstetra, además. Ya seguimos charlando con Alberto. Existe un lugar donde lo vas a pasar muy bien. Bingo Show Santa Teresita. Jugás, te divertís y ganás. Antares, cerveza artesanal, variedad en estilos para cada uno de tus momentos. Descubrí el sabor que va con vos. Tu cerveza artesanal, Antares. Estás viendo Crónicas y un café con Marita Régolo. Y seguimos aquí charlando con Alberto, nos acompañan los alfajores de Aljomar. Mirá qué ricos. Mirá qué rico. Así que también, buena mesa que estamos compartiendo. Bueno, Alberto, ¿por qué elegís la medicina? Sos un hombre que tiene vocación. ¿Y dónde nació esa vocación en vos? Mira, yo era chiquitito y jugaba a ser médico. No el clásico juego de jugar al médico con los otros chicos, sino para mí era una cosa que te llamaba la atención. Iba a estar decidida. Cuando estaba terminando el secundario, mi hermana ya había terminado la carrera de abogacía y nosotros laburábamos todo en casa, ¿no? Mi hermana, mientras estaba haciendo la carrera de abogacía, trabajaba de maestra y yo trabajaba de bancario mientras era estudiante de medicina. Y dije, no, voy a seguir abogacía porque ya tengo los libros y no hay que comprarlos de nuevo. Y me anoté en abogacía y di el examen de ingreso y todo. Y cuando empecé no lo pude soportar. Y volví para mi vieja fue un drama que yo dejara la carrera de abogacía porque le parecía que se iba a abandonar todo. Claro. No, me metí con todo en la Facultad de Medicina, que fue emocionante
entrar por la escalinata frente a la que es hoy la Plaza Husay, y ver las estatuas de personajes célebres de la antigüedad y actuales, ¿no es cierto? Fue como emocionante. Porque ahí había una coincidencia entre tu deseo, tu ilusión, Claro, y ese lugar que ya iba a ser propio, ¿no es cierto? Claro, era lo que quería hacer. ¿Y a qué médico admirás? Y mira, yo recién te mencioné a Favaloro, sin embargo, para ser realista, yo me he tropezado en el estudio para ser médico con gente que me dejó mucha cosa. Yo me acuerdo de que ya no debe estar entre nosotros, el doctor, no me puedo acordar el apellido, bueno, el doctor Salvatori. Ahí está. El doctor Salvatori, que fue el encargado de la primera rotación de la unidad docente hospitalaria del Hospital Vicente López, que es hoy en día el Hospital Husay. Ajá. En ese Hospital Vicente López, en esa primera rotación, yo fui partícipe de esa primera rotación, caí justo. Y este doctor Salvatore era un gran semiólogo y nos enseñaba con tanto amor y con tanto cariño. Era tan especial que creo que todos lo admirábamos, ¿no es cierto? Ojo que en aquel entonces los estudiantes de medicina hoy supongo que serán también, pero a veces te llevas alguna decepción, ¿no es cierto? Estaban atentos a lo que decía el profesor porque era palabra santa. Era el referente, era palabra santa. Claro. Después uno repasaba el tema. ¿En qué hacía hincapié ese médico? ¿En la relación humana? Y fundamentalmente en el contacto con el paciente. Ajá. En el contacto con el paciente, porque él decía que las manos del médico revisando al paciente establecen vínculo. El tocar al paciente da un poco de magia. No vamos a caer en el médico mago, pero sí, era un poco esa magia de que cuando uno está en manos del médico, está entregado, está realmente creyendo en el profesional. Por ello es ingrato el hecho de lo reviso, doctor. Es espantoso que lo reviso, doctor. Sí, es obligación de revisar, después que te controle en la segunda vez que ya te revisó, bueno, fenómeno, ya te conoce. Pero el tipo tiene que ver. Yo te decía recién, con todos los análisis normales, a lo mejor el médico te toca y tenés un hígado que te llega a la pelvis. Y algo está pasando aunque los análisis estén normales. Bueno, pero viste, las cosas cambian. Entonces, por eso queremos destacar contigo esta formación como médico, a quién tenías de referente, por qué, cuáles son los pilares de un médico. A ver, si vos sos como profesor, estás formando un médico, ¿cuáles son los pilares para ese médico? ¿Qué querés decir con pilares? ¿Qué querés que tenga ese médico? ¿Cuáles son los ejes en los cuales vos trabajás como docente? Y vos decís, si yo tengo que firmar que este hombre se recibió, esta mujer se recibió de médico, es porque cumplió con esto y con esto. Sobre todo tiene que tener sensibilidad humana. Tiene que tener sensibilidad. Tiene que dedicarse con pasión a la medicina. Yo digo que con todos los trabajos, uno los tiene que incorporar a la vida. Tiene que ser parte de la vida de uno. Entonces, el trabajo es una parte importante y vos disfrutás de él. Claro. En vez de estar controlando la hora, el reloj, para poder irte de una buena vez, uno está disfrutando del trabajo y se hace totalmente llevadero. Puede ser que a uno le estén pagando mal, pueden ser muchas cosas. Nosotros nos enfrentamos con muchas falencias hospitalarias, sin embargo, las tratábamos de solucionar. Con factor humano. Con factor humano, claro. Y a veces nos cruzábamos enfrente a comprar, por ejemplo, seda 3 para hacer un cerclaje. Ahora les voy a contar qué es un cerclaje. Seda 3 porque no había en el hospital, lo comprábamos nosotros. Pero había que salir adelante. Pero sí, era el hecho de que si la paciente tenía la oportunidad de salvar su embarazo para hacer un cerclaje, un hilo que salva la vida, un punto que salva la vida. Contalo ahora porque si no después me voy a olvidar. Mira, hay un cuadro que es especialmente dramático. Yo he dictado muchos cursos, pero he ido a muchos cursos. Sí. Y en uno de esos cursos fue un curso importante de esterilidad. Y había que presentar una mamografía al final.
y presenté la monografía sobre incompetencia ísmico-cervical. Ahora me vas a traducir todo. La incompetencia ísmico-cervical es la imposibilidad que tiene el cuello de no ceder a la presión creciente de un embarazo que va adquiriendo cierta envergadura y dilatarse antes de tiempo y perder el embarazo antes bebé, de tiempo. claro. Vos fíjate, la paciente que tiene esa patología, de repente rompe bolsa y se pierde un bebé que ya lo había sentido mover, un bebé de 4 meses, por ejemplo. No voy a hablar en semanas para que sea más claro para la gente, ¿no es cierto? Lo pierde inexorablemente y una y otra vez lo pierde. Es distinto que la paciente que no queda embarazada, que llora cada vez que le viene la menstruación. Está buscando quedar embarazada y cada vez que le viene la menstruación se pone a llorar. La paciente que tiene aborto habitual llora por la frustración de cada embarazo perdido. Y la paciente con incompetencia ísmico-cervical siente mover a su chico en su panza, lo siente vital, y de repente y otra vez vuelve a perderlo. Es como el más dramático de los casos de pérdida de embarazo, porque siempre se frustra. Entonces alguien alguna vez describió el cerclaje, que era reemplazar la tonicidad del orificio interno del cuello del útero para que no se dilate y permita que se desencadene el parto, reemplazarlo por un punto de un material que no sea rechazado por el organismo ni que tampoco se absorba. Uno le pasaba ese puntito como si fuera, lo voy a explicar así groseramente, como si fuera un hilván todo alrededor, se anuda y ese puntito se deja los chicotes largos para poderlo ver. Generalmente se usa seda negra para poderlo ver. Y hace que se sostenga la pared del cuello. Sostiene el embarazo. Es increíble cómo ese puntito sostiene el embarazo, que generalmente llega al término. Nosotros hemos operado a pacientes. Yo me acuerdo en la maternidad Santa Rosa. Vamos a hacer una cosa, ¿me lo contás en un ratito? ¿Cómo no? Ya seguimos charlando con el doctor. Es apasionante, es apasionante. Disfrutamos del mejor sabor, el Atlántico, nuestro café. Textil del Centro. Indumentaria publicitaria, uniformes de trabajo, camperas de egresados, confección industrial. La mejor calidad. Textil del Centro. Yo escucho el almacén de Ramos Generales. ¿Y vos? Yo escucho el almacén, lo mejor de la costa. Yo escucho el almacén. 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 Yo también escucho el almacén. Este verano no te quedes afuera. Escuchá el almacén de lunes a viernes a las 16:30 por Radio Cooperativa AM 770. El almacén de Ramos Generales, un programa destinado al corazón. Estás viendo Crónicas y un café con Marita Régolo. Y siempre en el corte suceden un montón de cosas, ¿no? Y hay mucho jugo también para sacar. Bueno, estamos compartiendo el café del Atlántico, el café de los costeros, riquísimo también, y seguimos conversando con el doctor Alberto D'Angelo. ¿Qué me ibas a contar? Porque interrumpimos un relato. Estábamos hablando de ese puntito que hacía retener el embarazo. Resulta que por una de esas cuestiones de la vida, estuve 2 años de director de la maternidad de Santa Rosa. Era como un sueño ser director de la maternidad de Santa Rosa porque era un hospital puramente obstétrico, que hoy en día no se concibe más un hospital de una sola patología o de una sola rama de la medicina. Bien. Porque a veces hay situaciones complejas que nosotros teníamos que trasladar a una paciente a terapia intensiva del hospital Jusay, que era el hospital madre en Vicente López.
Y yo pasaba sala también. Yo era, si bien estaba la función de director es muy administrativa, yo no podía sacarme el vicio de recorrer la sala con los colegas para ver y tocar a los pacientes. Y en una cama estaba una paciente que me relata el médico que iba presentando paciente por paciente, que era una costumbre brutal la rotación el reconocimiento de las pacientes. Nos cuenta que es la esposa del diariero que estaba en la puerta del hospital, de la maternidad, y que había perdido no sé cuántos embarazos y que ahora estaba con un cuello dilatado, 4 centímetros, y estaba por perder el 5.º embarazo. Oh. Le digo, ¿saben que hay que se puede hacer cerclaje con cuello dilatado? Y no, pero ¿cómo vamos a hacer? Que ya está infectado el líquido amniótico, las membranas, no estaba rota la bolsa, por suerte. Claro. Vamos a hacer un cerclaje con cuello dilatado. Hicimos un cerclaje con cuello dilatado, era todo un trabajo, con gasas humedecidas en suero tibio, reducíamos las membranas, entonces pasábamos el puntito y manteniendo la reducción y arrimando el punto, dejábamos la bolsita dentro, retirábamos lo que lo sostenía y hacíamos el cerclaje. La paciente no llegó a término, llegó aproximadamente a los 7 meses y algo de embarazo, para hablar siempre en meses para que la gente entienda. Y en ese entonces la maternidad Santa Rosa tenía un centro de neonatología de primer nivel. Se le desencadena el parto a la paciente, me llaman por teléfono a mi casa, que yo estaba fuera de horario de trabajo, y me voy a la maternidad que se había desencadenado el parto a la señora. Le corté el cerclaje, pero vos mirá cómo es el organismo, es brutal, ¿no? Eso tío, hay que cortarlo después. Hay que cortarlo, hay que permitir la dilatación. Y haces el parto en 2 minutos. Porque claro, se dilata rápidamente, ¿viste? Voy a cortar el cerclaje y cuando meto valvas en la vagina de la paciente para observar el cuello del útero, veo que se estaba abriendo el segmento, que es una parte del útero, que es finito, y que es la zona que cuando hay una rotura uterina espontánea es la zona que más frecuentemente se rompe, porque es la zona más débil. Se estaba abriendo y se estaba queriendo hacer el parto por el segmento, esquivando el cerclaje que estaba haciendo. Sí. Ubiqué el cerclaje, lo saqué, y el parto, no sé si se hizo por el agujero del segmento o por el cuello, pero se hizo el parto, y el bebé nació con la cabeza elongadita, porque estuvo tantas horas empujando contra el cerclaje que habíamos hecho nosotros, y la cabeza se iba alargando por el mecanismo de las fuerzas del parto, y nació un chico de 7 meses. Había una terapia intensiva neonatal de primera en la maternidad de Santa Rosa. Era casi infrecuente que los hospitales tuvieran una terapia intensiva de ese nivel. Muy buena terapia intensiva. Y el chiquito salió adelante, su primer chico vivo. Mirá vos. O sea, vos mirá qué emoción fue para mí, porque yo me la jugué haciendo una cosa que me criticaban los otros médicos, y que realmente ellos después lo adoptaron de hacer el cerclaje con cuello dilatado. Alberto, ¿y los médicos se equivocan? Claro que se equivocan, no se equivocamos los médicos, nos equivocamos por error o por omisión. ¿Y qué hay que hacer cuando algo no sale bien? Se tiene que sentar uno a razonar dónde está el error y tratar de corregirlo si estamos a tiempo, o tratar de no repetirlo si ya no estamos a tiempo. El error es una fuente de enseñanzas. Al fin y al cabo, la medicina creció con los errores. Claro. La medicina creció con los errores. Un error que se repetía y que alguno se sentó y razonó dónde estaba el error y no repetía ese camino y hacía el camino que se debía hacer, de repente cambiaba la situación y tenía un éxito terapéutico. Quizás ese es otro valor, no estábamos hablando antes del valor que buscabas en un alumno. Primero, que tenga una buena relación con el paciente, ¿no? Que se involucre, que tenga una buena relación humana. Otro es que analice cada acto de lo que hace. Siempre la medicina es expectación, es ver, tranquilizarse, serenarse, respirar un poco para no tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer las cosas bien. Y se toman decisiones permanentemente.
se toman, en obstetricia especialmente, se toman decisiones trascendentales. Claro. Y trabajás entre la vida y la muerte ahí al filo. Estamos ahí. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Claro. Yo, por ejemplo, me enfatizaba mucho en la enseñanza de los mecanismos de parto, de cómo se hacía el parto. Parece absurdo que yo le tenga que enfatizar a un médico obstetra cómo es el mecanismo de parto, porque si uno no conoce cómo es el mecanismo de parto, examina a la paciente y no sabe qué es lo que está pasando. Claro. Si no sabe qué es lo que tiene que hacer el feto para poder salir, que es un complejo mecanismo de rotaciones y flexiones y deflexiones, ¿no? Si uno no lo sabe, ¿cómo sabe que no se está cumpliendo el mecanismo de parto? ¿Y alguna otra experiencia que hayas tenido? ¿Me querés contar? Y experiencias ha habido muchas, ¿no? Desde cosas tremendas, ¿no es cierto? Siempre estamos volcándonos en la parte obstétrica ahora, ¿no es cierto? Pero la paciente, por ejemplo, que no podía quedar embarazada. Yo me acuerdo siempre, en casa hay 2 sillas hamacas, unas sillas hamacas muy artesanas. Electromecánica Los Tato. Piezas a medida, ejes de gran porte, trabajos en fresadora, bujes en distintos materiales. Además, soldamos piezas de aluminio y acero inoxidable en todos los espesores. Reparación de bombas y motores, cambio de rulemanes y sellos cerámicos, bobinados en general, monofásicos y trifásicos. Electromecánica Los Tato. Primavera-verano, con las fragancias de siempre y también Hard Pop Ice, Sweet Beach, Boy Toy y Crystal Insomnia. Variedad de aromas para tu piel, frutales, herbales, florales y mucho más. Mauro Razá Parfums, en las mejores perfumerías. Estás viendo Crónicas y un café con Marita Régolo. Seguimos en esta mesa tan agradable con Alberto y el agua que compartimos es de distribuidora Famar, así que riquísima también. Bueno, Alberto, quedamos en las hamacas. ¿Cómo era el tema? Ahora viene lo de las hamacas. Yo atiendo a una paciente en el consultorio que viene por esterilidad. Hay que hacer una serie de estudios para la paciente para saber cuál es la causa por la que no queda embarazada. Un gran tema ese también, ¿no es cierto? Un gran tema. Por suerte este tema fue simple. La examino a la paciente, tiene un útero con varios miomas, que son, bueno, todo el mundo conoce lo de que son los miomas, que lo deformaban un poquito el útero, pero bueno, entre los estudios hay que hacer un raspado biopsia para ver cómo crece el endometrio, que va a ser el futuro nido del próximo embarazo. Clarísimo, ¿no es cierto? Clarísimo. Y cuando le coloco el espéculo para hacer el raspado biopsia, veo que en el cuello del útero tenía un mioma que uno dice el espermatozoide pasa por cualquier lado. Cuando uno no quiere que pase, pasan, ¿viste? Pasa por cualquier lado. Pero resulta ser que ese mioma deformaba el orificio externo del cuello del útero. Y ya que tenía que hacer raspadito y me impedía acceder al cuello del útero para producir dilatación e ingresar a la cavidad uterina, hice un cortecito. Yo era muy experto en sacar miomas, ¿no? El cortecito y en forma exangüe, porque el mioma no tiene vasos propios. Si uno lo diseca correctamente por donde es el mioma y no corta el tejido muscular uterino, no sangra. Entonces uno lo saca así, en forma roma, siempre disecando con el dedo, con el mango del bisturí, ¿viste? Todo romo, lo saca el mioma. Para vos lo decís muy fácil. Bueno, pero es fácil, es fácil. Sos un experto. Es fácil, hasta hemos descrito técnicas con ese asunto. Sacamos el mioma, le hago raspado biopsia, y continué con los estudios. En ese mes quedó embarazada. El mioma le impedía que se lograra quedar embarazada. Así que fue exitosísimo. La explicación es que los espermatozoides suben por el cuello del útero, pero suben por una escalera que tiene,
que es el moco cervical del día 14 del ciclo. En el día 14 del ciclo hay mucho estrógeno. Y las glándulas del cuello del útero, que están adentro de la cavidad del cuello del útero, segregan moco, un moco abundante, filante y transparente, que deja una chorreadita de moco. No hay ningún flujo raro, nada de eso, totalmente sano el moco ese. Por ese moco trepan los espermatozoides como Tarzán agarrándose del moco y se van dirigiendo a la cavidad uterina. A su misión. Cuando tenés el cuello aplastado, ese moco no se escapa del útero y no está las lianas de Tarzán para subir y entrar a la cavidad uterina. Esa era la explicación. Mira que claro, simple, ¿no? Fíjate vos. Entonces, la paciente cuando viene después de su parto a visitarme, el marido con todo el trabajo saca el sillonazo ese y me regala un sillón hamaca. Y después de eso siguió teniendo, tuvo 3 chicos. Mirá vos. Y me regaló en uno de esos 3 partos otro sillón hamaca. Mirá qué lindo. Bueno, esas son las grandes satisfacciones de tu profesión, ¿no? El niño en los brazos. Es hermoso, es hermoso. ¿Y qué pasa con la cesárea? ¿Hoy es más fácil hacer cesárea? ¿Se aplica más porque la mujer no quiere sufrir? La cesárea tenía mala fama. La cesárea, si uno mira históricamente, se hacía en la paciente después de días de trabajo de parto. En esos días, con las manos lavadas o sucias, porque no había guantes, tactaban a la paciente para ver cómo evolucionaba el parto. Imagínense que cuando se rompen las membranas, los dedos van metiendo de afuera hacia adentro gérmenes. Y los gérmenes suben y se produce infección dentro del útero. Llegado un momento, cuando no se podía hacer el parto, había que hacer una cesárea. La mayor parte de las pacientes que se hacía cesárea se morían. ¿Se morían por qué? Por infección. Por infección. Tal es así que Porro, que fue un histórico, relató la operación de Porro, en donde hacía la cesárea en esa mujer con 5 días de trabajo parto, 3 días de trabajo de parto. Una vez que hacía la cesárea y sacaba el chico, sacaba el útero afuera, cosía toda la pared abdominal hasta el útero, y el útero lo ataba con una goma para que no sangre, lo amputaba y lo sacaba. Y de esa manera empezó a salvar a algunas pacientes cesarias. Pero quedaba sin útero. Quedaba sin útero. Le extirpaba el útero. Sin útero. Vos fíjate la idea del tipo para sacar la infección. Habían descrito incluso hacer la cesárea bajo el agua para que no se infecte la paciente. Mirá, una idea absurda, claro, que terminaba peor todavía. Se desparramaba. ¿Y hoy qué pasa con la cesárea? Hoy en día la cesárea se hace, antes la cesárea se hacía corporal. Se abría el útero en forma longitudinal. No digo la piel, el útero en forma longitudinal. Que era el peor lugar para entrar al útero, porque el útero hay lugares que es grueso, muy grueso y sangra mucho. Y aparte deja una cicatriz corporal. El útero tiene cuerpo, segmento y cuello de útero. En el segmento es el que se distiende y se hace finito en el momento del trabajo de parto, lo cual facilita un lugar de ingreso que es prácticamente avascular y que deja poca cicatriz en el útero. ¿Qué es lo que se usa ahora? Es lo que se usa ahora. Es la cesárea segmentaria. Lo mismo se hace ahora también con la cicatriz que se hace transversal, ¿no? Para que no se note y todo eso. Bueno. La cesárea que estaba contando, lo que se morían todos, hacía que muchas veces, había otro cuento. Se empezaron a hacer cesáreas en la mujer muerta, la mujer que moría. Carlomagno hizo una ley que se llamó Lex Regia, que decía que toda mujer que moría en trance de parto había que operarla y sacarle el feto para darle la posibilidad de que viva, que había muerto durante el parto. De ahí, alguna vez nació un feto vivo. Había muerto una mujer, le hacían rápidamente la cesárea y sacaban un feto vivo. Tal es así que la iglesia se sumó a esa idea para bautizar al recién nacido. Al no nacido, digamos, al bebé que presuntamente estaba muerto, por lo menos nacía y lo bautizaban aunque estuviera muerto. Era es decir, había un sentimiento profundamente humano, el respeto por la posible vida de ese bebé y el respeto por la religión de que ese bebé tuviera este asunto.
Ahí me están diciendo los chicos que se nos está acabando el tiempo. Sí, bueno, rápidamente. Vos sabés que la cesárea está Esculapio. ¿Lo conocen, Esculapio? Sí, lo he escuchado. Esculapio era un médico griego que los romanos, cuando tomaron Grecia, se lo llevaron para ejercer la medicina en Grecia, porque era un médico famoso. Tan famoso es que los griegos, que siempre hacen cuentitos de todo, le dieron un origen divino. Ajá. Nació de 2 dioses. La mamá de Esculapio era una diosa muy bella, y como toda mujer bella, era media casquivana, ¿viste? Y entonces se va al bosque con un mancebo. Los cuervos, que eran blancos, van al marido de esta diosa, al otro dios, y le dicen, no menciono los dioses porque en este momento no los recuerdo. Le cuentan lo que está haciendo la mujer. Y entonces el dios va y la mata a ella. Y cuando la mata cae en la conclusión de que estaba embarazada de su hijo. Ajá. Entonces le abre la panza cesárea a la mujer muerta. Ajá. Y le saca a Esculapio vivo y se lo da a Cairón, que era un centauro, que le enseñó la medicina. Qué linda historia. Así que ese es el origen de eso. No exagerar con la cesárea. No exagerar con la cesárea. Bueno, tenemos regalos para vos. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que con Alberto podemos hacer 50 programas, chicos, ¿no? Más o menos, es increíble. Bueno, Cafecito el Atlántico, para que lleves y lo compartas. Y también tenemos, gracias, Johnny, alfajores Aljomar. Muy bien. Para que puedas compartir. Muchas gracias. ¿Entró lo de Esculapio? Sí. Bueno, vamos a seguir en contacto. Sabes que te queremos mucho. Un beso a Marta, a tu esposa. Es un placer haberte tenido. Nosotros te queremos a vos, sí, y a tu marido y a tu familia, ¿no? Gracias. Hablamos el otro día reunido, hablamos de los hijos. Claro. El doctor Alberto D'Angelo estuvo con nosotros. Un placer realmente. Hasta nuestro próximo encuentro de Crónicas y un café. Lo que pasa es que con vos podemos hablar un montón, Alberto. Sí. La nueva Cooperativa de Seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Termas Marinas. Un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas. Toda la diversión, toda la familia. Sector privado, Barrio Campo, más club. Lotes desde 400 hasta 1300 metros. Exclusivos modelos de casas. 12 departamentos de un ambiente con estilo rústico. Ruta interbalnearia, kilómetro 315. Brindemos. Firme y sea parte. Viví la Valle todo el año. Sector privado, Barrio Campo, más club. Baco Club, club privado de vinos. Mauro Razá Parfums, en las mejores perfumerías.